Para dar continuidad a las campañas #Quédate en casa, #Susana Distancia y de medidas de salubridad para la prevención del COVID-19, Funcionariado Municipal acordó con representantes sindicales de la Subdirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos, tianguistas y dueños de pescaderías establecer diversas acciones para inhibir la propagación del virus. El personal encargado de la recolección de desechos continuará trabajando con las medidas de protección adecuadas y bajo los lineamientos establecidos por el gobierno federal para cada fase de la pandemia. Los comerciantes deberán vender exclusivamente alimentos y artículos de primera necesidad, y en las pescaderías se promoverán la venta a domicilio a través de la plataforma digital https://consumelonuestro.org.mx. Tomando la sana distancia, Florece Jalapa. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de volverlos a saludar en su programa Astrocitos y Asteroides, programa de divulgación de la ciencia, agradeciendo que nuevamente estén viéndonos y además, bueno, recordarles que estamos a través de la plataforma digital de Revista Sin Recreo y Radio Máxima Digital para quien nos quiere escuchar en radio. La otra buena noticia es que nuestros programas ahora tienen repetición de radio en Radio Máxima Digital los miércoles a las 12 del día. Y pues eso no tengo más que agradecérselo al público que le ha interesado este programa. Bueno amigos, pues hoy tenemos un programa muy especial, como cada lunes, y la verdad les quiero decir que tengo invitados muy importantes, muy especiales, que están muy atentos a una problemática que tenemos pues en México, pero particularmente en el estado de Veracruz. Ahorita les platico muy bien de qué se trata, pero antes me quiero unir a las felicitaciones del pasado viernes, que fue Día del Maestro, a todos los profesores, a toda la gente que está frente a grupo dedicada a la educación a todos los niveles. Les mando un gran abrazo, mis felicitaciones y pues sigamos adelante ahora con esta nueva modalidad que prácticamente todo lo estamos haciendo a través de la tecnología. Bueno amigos, pues antes que nada saludar al doctor Luis Beltrán Parrazal. Luis, te doy la bienvenida, agradezco mucho que estés con nosotros en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rebe, muchas gracias, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí y adelante. Gracias, Luis. Bueno, amigos, pues déjenme comentarles que el doctor Luis Beltrán Parrazal es investigador del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana y además tiene una línea de investigación importantísima, aparte de muchas otras cosas que hace. Tiene la línea de investigación del estudio de una enfermedad que se llama ataxia espinocerebelar. Ahorita él nos va a platicar de eso porque de eso se trata el tema. Por otro lado, tenemos también de invitado al psicólogo Sergio Rosas Navarro. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. De nada, Sergio, al contrario, te agradezco mucho que estés con nosotros. El psicólogo Sergio Rosas, casi ya doctor, es investigador, estudiante del doctor Luis Beltrán, precisamente dentro de esta línea de investigación. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la comunicóloga Fátima Iris Lobato Contreras. Hola Fátima, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Fátima. Y bueno, Fátima es nuestra invitada especial porque ella nos va a platicar del tema también de ataxia espinocerebelar, pero desde un punto de vista más humanístico. Y porque, como ustedes se dieron cuenta, durante la semana estuvimos pasando esta película maravillosa, este cortometraje, Con ojos de ataxia, y la verdad es que la gente se interesó mucho, les agradecemos mucho, y como información previa y para que ustedes estuvieran enterados, se pasó esta película hace un momento y ahora entramos ya a tema. Bueno, pues sin más preámbulo, doctor Luis, me gustaría platicar contigo acerca de esta enfermedad. Fíjate, Luis, que nos llegaron muchas preguntas y la verdad estoy súper contenta por eso y lo agradezco mucho, porque realmente para empezar la gente se interesó porque el nombre por sí mismo ya es muy rimbombante, ¿no? Es una enfermedad que tiene un nombre bastante raro, ataxias espinocerebelosas. Entonces, ¿qué nos podrías decir de ello, Luis? ¿Qué es?
¿Qué es la ataxia? Bueno, miren, la ataxia es un síntoma, en realidad no es una enfermedad como tal. La conocemos como que es una enfermedad, pero en realidad es un síntoma. Y lo que quiere decir ataxia es la falta de control de los músculos y de la coordinación que tenemos para poder mover los músculos de forma voluntaria. Esto es decir, cuando estamos caminando, recogiendo objetos o escribiendo. Entonces, cuando nosotros perdemos ese control, no lo podemos hacer como que queremos o de una manera muy fina, pues entonces decimos que esta persona tiene ataxia. En realidad, con la edad, uno va teniendo ataxia. Conforme uno va siendo más grande, pues uno se vuelve atáxico porque uno va perdiendo neuronas normalmente como parte de lo que es el proceso del envejecimiento. Y ese tipo de ataxia, pues si ustedes lo pueden ver en pues, los abuelitos, ¿verdad? En las personas mayores, que nos va costando más trabajo poder movilizarnos, tomar cosas, o incluso, pues también cuando uno ya está grande, uno se cae, ¿no? Entonces, a veces uno no tiene, pues, uno piensa que las personas no se fijan por dónde andan, ¿no? Mamá, ¿por qué no te fijas dónde estás? O abuelita, ¿por qué no te mueves de tal manera, de una manera más, con más cuidado? Y en realidad... Usar bastón. Exacto. Por ejemplo, ya como bien dices, a las personas mayores les ponemos cosas especiales para que no se vayan a caer, por ejemplo, en el baño, ¿no? Exacto. Entonces, sí es un tipo de ataxia, no es tan severo, ¿verdad? Bueno, hasta que ya uno se vuelve, por supuesto, más grande. Claro. Y ahí es donde uno se empieza a tropezar. Y cuando uno se tropieza, pues cae, se rompe un hueso, la cadera, lo que sea, ¿no? Okay. Entonces, es un tipo de ataxia, por supuesto. Hay una falta de fuerza en algún músculo también. Y como no lo podemos coordinar, pues también caemos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la ataxia primero es un síntoma, es una parte de una sintomatología de muchísimas enfermedades. Okay. Entonces, hay muchos tipos de ataxia, muchísimos tipos de ataxia. Que sea... Perdón que te interrumpo, antes de pasar a que nos platiques estos tipos de ataxia, decía yo que el nombre es bastante raro para la gente porque dice ataxia espino-cerebelosa. ¿Qué quiere decir eso de espino-cerebeloso? Ajá. Justamente este tipo de ataxias que decimos espinocerebelosas tienen que ver con el sistema nervioso, ¿verdad? Con el cerebelo, ¿no? Y esta parte de nuestro cerebro, porque es una parte, el cerebelo es una parte de nuestro cerebro que se encuentra más o menos un poquito arriba de la nuca. Okay. Y esta parte es donde, para empezar, hay más neuronas que en todo el cerebro, es donde se concentra la mayoría de las neuronas, ¿no? Entonces, eso nos habla de la importancia que tiene el cerebelo. Y es el control, el lugar maestro, ¿verdad? Para generarlo y coordinar los movimientos. Es de donde todo el sistema nervioso periférico es decir, todos nuestros sentidos, la presión, la temperatura, todos esos sentimientos que tenemos con nuestra piel van a integrarse en esa parte del cerebelo y el cerebelo va a decidir si se tiene que enviar hacia los músculos y hacia otras áreas del cerebro qué información para que uno pueda iniciar un movimiento. Claro, entonces en definitiva nos ayuda al movimiento en general. Al movimiento de todo. Y cuando decimos movimiento, pues siempre se nos imagina pues mover las manos, los pies. Pero en realidad también nuestros ojos se mueven. Claro. Ese movimiento de los ojos, el cerebelo tiene nuestra lengua, ¿no? Nuestra lengua, sí, cuando nosotros estamos tragando, pues eso también se mueve. Y todos esos movimientos, todos, finalmente el cerebelo es el que se encarga de coordinarlos de una manera adecuada. Incluso, por ejemplo, cuando uno tiene tos, uno pensaría, pues, ¿qué tiene que ver la tos con el movimiento? Es un tipo de movimiento, tiene que ver todo. Y además, también lo controla parte el cerebelo.
Qué interesante, qué interesante. Oye, Luisito, y nos decías que hay varios tipos de ataxia, porque fíjate que nuestro querido público también nos pregunta, por ejemplo, que de dónde vino esta enfermedad, o bueno, ya nos dijiste que más que enfermedad es un síntoma de muchas cosas, ¿no? Claro, de muchas enfermedades que pueden tener. Convergen en este Convergen eso. problema. Miren, Ok. por ejemplo, ataxia, cuando uno se alcoholiza, ¿verdad? Uno Ujú. tiene un tipo de ataxia. Y de hecho, el cerebelo, pues empieza a funcionar mal. Y por eso uno camina como zigzagueante, no puede hablar bien uno. Ese todo eso es el típico síntoma de ataxia, ¿no? Ujú. Ahora, pues eso puede ser hasta divertido, ¿verdad? Si andamos de Echaste fiesta la copita, y todo claro. esto, claro, ¿verdad? Ok. Pero lo desafortunado es cuando eso ya no está asociado con el alcohol, sino más bien cuando ya es algo permanente y no necesariamente uno tiene que estar alcoholizado, ¿verdad? Para sentir todos estos mareos, descoordinación motora, etcétera. Entonces, es importante distinguir entre lo que es una ataxia que podemos decir que es pasajera, ¿verdad? Ujú. Y una ataxia que puede ser, pues, de tipo genético, por ejemplo, o otro tipo de ataxias que puede ser por intoxicación incluso. ¿Qué tipo de intoxicación? El Pues las alcohol, por drogas, ejemplo, ¿no? ¿no? Las drogas Las también drogas. pueden provocar ataxia. O algunos medicamentos también pueden provocar ataxia. Por eso la gente luego decía, es que yo me tomé tal medicamento y ahora me siento Me muy mareado, mareo. no me puedo mover bien. Pues podría potencialmente ser un síntoma de ataxia, pero de un tipo de ataxia que puede ser nada más pasajera, ¿verdad? Ok. Oye, Luis, fíjate que tocas un punto bien importante que te digo que son preguntas. Muchas gracias al público porque se interesó tanto. Precisamente esto que dices, bueno, que hay muchos tipos, que a lo mejor puede ser pasajera si te echas una copita o te drogaste o alguna, hasta un medicamento, ¿no? Pero Claro. aquí preguntan, por ejemplo, ¿es contagiosa la ataxia? ¿Y cómo se desarrollaría? ¿Hay tratamiento para esto? Claro, depende del tipo de ataxia, como había dicho, puede ser adquirida, puede ser genética, puede ser por tóxicos, pero de eso lo tiene que evaluar un médico, por supuesto. Cuando nosotros tenemos estos síntomas, pues lo mejor es ir al médico y el médico tiene que evaluar qué tipo de potencial ataxia se tiene. Uh-huh. Y sí, en efecto, para diferentes tipos de ataxia hay diferentes tipos de tratamiento, ¿no? Okay. Hay enfermedades en donde metabólicas, es decir, de la bioquímica de nuestro cerebro, que pueden ser corregidas a veces hasta con la alimentación, porque nos hace falta alguna proteína que requiere que descomponga otras proteínas. ¿Sí? Y si no se hace eso, entonces aumentan los niveles tóxicos en la sangre de ciertas sustancias que puede interferir con el funcionamiento del cerebelo. Okay. Y esos son tipos de ataxias que están más bien ligados a otras, a enfermedades metabólicas, ¿no? Pero existen otros muy diferentes que, por ejemplo, tienen que ver con que el cerebelo se empieza a morir de una manera más rápida que el resto del cerebro, ¿no? Wow. Y esas son las enfermedades hereditarias congénitas también, ¿no? Entonces, ese tipo de enfermedades que ya son más genéticas, muchas de las ataxias son genéticas, pero estas heredadas en particular suelen ser enfermedades que tardan un poquito más de tiempo en desarrollarse y las empezamos a ver en personas que pues tienen más de 15, 16 años, hasta 25 y hasta 70 años, ¿no? Se llegan a ver estas. Todo depende de hay un término en la medicina que es qué tanta penetrancia hay, qué tan fuerte es esa mutación que se tiene en los genes. Y entonces, dependiendo de eso, pues va a ser, si es mucha la mutación que hay, va a ser muy temprano que se desarrolle una ataxia genética. Y si hay menos mutación, pues entonces va a ser más tardía. Más tardía. Y va a ser o más severa
por lo tanto, o un poco menos severa y más extendida, ¿no? Fíjate qué interesante. Oye, Luis, entonces aquí el mensaje muy importante para la gente es, no es contagiosa, ¿no? No es No contagiosa, es contagiosa, definitivamente no lo porque es. como bien nos estás explicando, puede ser diversos factores, ¿sí? Desde, bueno, algo que se consumió, por ejemplo, un medicamento, esto de que decías de las drogas, etcétera, o incluso, bueno, en esta otra parte que nos dices que la mayoría puede ser genético. Entonces, Sí, sí. amigos, les decimos, no No, es así es. No, no es contagiosa y eso es muy importante porque tenemos que quitarnos este mito, sobre todo porque la gente ve a alguien que está enfermo y luego decimos, ah, no me voy a juntar con él, se lo empiezan a discriminar. Y eso es un problema que hemos tenido mucho en Veracruz, que la gente discrimina a las personas, que creen que están, por ejemplo, las ve como que están se caminando mueven, como borrachitos. A veces estas personas, pues desafortunadamente también van perdiendo la vista. claro. Entonces, ellos utilizan lentes negros. Entonces, si ven a una persona con lentes negros que va ahí como caminando como borrachito, entonces la gente piensa, pues está borracho. ¿Qué le Claro, pasa a esta persona, no? Y sí, no sí, necesariamente, hay que pensar muy bien antes de juzgar, ¿verdad? Porque estas así es. personas a veces están enfermas y necesitan, pues, que nosotros lo tomemos en cuenta, que veamos que están pasando por una situación complicada, ¿no? Claro, súper interesante. Oye, y bueno, aquí voy a pasar a cuestionamientos que también despertaron mucho interés en el público y aquí, bueno, Sergio, te voy a pedir que nos platiques un poquito de la historia de la ataxia, porque la gente nos pregunta, por ejemplo, ¿por qué está tan concentrada la ataxia en Veracruz? Sabemos que está en México, pero una parte que se sabe es que está muy concentrada en esta zona de los alrededores de Jalapa, en el estado de Veracruz. ¿Por qué será eso? ¿Qué pasó ahí? Sí, claro. Bueno, en realidad se han hecho varios estudios a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿Sí? estudios genéticos, para poder hacer este seguimiento del por qué estas zonas en específicas de nuestro estado de Veracruz Uh-huh. es más vulnerable a tener personas con ataxia espinocerebral tipo 7. Que por cierto, para hacerlo un poquito más sencillo, por Uh-huh. sus siglas en inglés es SCA7. Entonces, ahora lo voy a decir SCA7. Así Ok. es. Entonces, el SCA7, a través de los estudios que se han realizado, se le ha denominado como un efecto fundador. Es decir, que estos estudios genéticos que se han Uh-huh. realizado van centrados en hacer una historia genética y poder determinar cuáles elementos son los que están involucrados para Uh-huh. que en estas condiciones de espacio y de tiempo Uh-huh. se pueda dar esta enfermedad. Uh-huh. Entonces, se ha mencionado Uh-huh. que el efecto fundador nos explica que a través de la conquista, principalmente la época de la conquista, entre otros eventos de naturaleza internacional, Ajá. como las fechas en que se planteaba invadir Veracruz con el ejército americano o francés, eh, está involucrado todos esos aspectos porque ingresan personas que probablemente tenían esta enfermedad. Por lo tanto, al momento de instalarse cerca de estos municipios, es Uh-huh. que empiezan a reproducirse, y ya que es una enfermedad genética, Claro. requiere de poder reproducirse, vaya a tener hijos. Ajá, ajá. Entonces, todo esto va hilando poco a poco hasta que se determina que tanto en la época de la conquista, que involucra a los españoles, Uh-huh. en épocas de guerra como los franceses, entre otros, se puede saber genéticamente que este efecto fundador se da por esta intervención de personas que muy probablemente tenían la enfermedad. Claro, sí, o sea, aquí tiene entonces mucho que ver el famoso pool genético donde, bueno, no es que digamos tiene la culpa el Oh, no, no. norteamericano, el español, el francés, sino realmente, bueno, toda esta parte de estos genes que venían, bueno, de alguna manera con este problema, al haber una reproducción en la gente nativa, ¿no? De nuestro país,
bueno, pues se da este problema, ¿no? Ahora, se concentra mucho en el estado de Veracruz precisamente por la llegada de los extranjeros a esta zona. Exactamente, esa es la explicación que se brinda científicamente, ¿no? No ¿Cómo? es, claro, este tipo de SCA7, bueno, SCA7, Ujú. se da en muchas partes del mundo. De hecho, 1 de cada 100,000 personas a nivel internacional tienen esta enfermedad, Oye, ataxia Sergio, ¿por espinocerebral. qué 7? Porque resulta que existen más de 44 tipos de SCA, más de 44 tipos de ataxia espinocerebral existen en el mundo. Y Oh, esta en particular es la número 7 y es la que tiene nos características tocó. clínicas distintas al resto de las SCA. Ok, mira, muy bien, súper bonito explicado. Ahora hay otra pregunta que nos hacen, doctor Parrazal, ¿tiene cura la enfermedad? Mm, ¿Cuál es su tratamiento? ¿Tienen Bueno, en algo? particular esta es K7 desafortunadamente, ¿no? Y las otras 48, bueno, ahora ya se conocen 48, ¿no? Ujú. Apenas una muy nueva, que la número 48 fue descubierta justamente en España, ¿no? Újule. Y desafortunadamente ninguna de ellas tiene cura. No hay una cura por ahora, ¿no? Y aunque está clasificada en las enfermedades que son raras, le llaman, es que son enfermedades raras. Sí. Entonces, como son enfermedades raras, pues no hay mucha gente que esté interesada en, sobre todo las compañías farmacéuticas, en investigar, ¿verdad? Esa es la triste realidad, ¿no? Porque hay poquita gente, en teoría, comparado con los millones de personas que existen en el mundo, pues que tienen esta enfermedad. Y entonces los recursos que se dan para estudiar este tipo de enfermedades pues son muy limitados. Ujú. Sin embargo, hay esperanza porque hay otras muchas enfermedades genéticas. Por ejemplo, ahora que vivimos en esto del COVID, pues Sí. también es una enfermedad genética, ¿no? Estamos hablando de un virus que nos infecta, que transfiere su información y que replica esa información, ¿no? Entonces, Así es. eh, estas Invade, ¿no? Nuestras modificaciones sí, células. invaden nuestras células, ¿no? Entonces, estas modificaciones moleculares de proteínas en las células y todo, pues se tienen que ir estudiando más. Y esto, de alguna manera, yo considero que abre una ventana de oportunidad para que empezamos con las herramientas que ya existen, moleculares, pues a tratar de mejorar la calidad de vida de personas como las que tienen las ataxias espinocerebelares, que son también enfermedades genéticas de alguna manera. Y va a haber muchas oportunidades. A veces en la tragedia uno piensa pues que todo es malo, ¿no? Claro. Pero creo que ahora la ciencia nos puede dar respuestas y mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo a la gente que está enferma ahora, ¿no? Híjole, ya, y qué bueno que tocas el punto y dijera el director del programa, el querido Luis Gerardo, voy a meter jiribilla aquí. No los voy a meter en aprietos a ustedes, pero voy a dar mi muy personal opinión porque dices, la ciencia nos puede ayudar, ¿no? Y resulta que en estos días precisamente, para los que no sepan, pues ahora nos están pidiendo una cooperacha, ¿no? A los científicos para que demos dinero nosotros, para ayudar al sector salud en esta pandemia, ¿no? Entonces es algo que a mí se me hace inaudito y que además, pues, ¿dónde están los planes, ¿no? De emergencia para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, hay que sacrificar a la ciencia, es lo que parece que están ahora tratando de darnos a entender y bueno, pues ojalá la gente que está en estas cosas recapacite, porque yo creo que así como de manera muy personal, creo que muchos de mis colegas y compañeros que están en esto, que con lo poquito que nos dan para poder hacer investigación, pues vamos sacando las cosas y pues resulta que ahora hasta cooperacha nos pide, ¿no? Bueno, entonces ese será otro tema que quien de mis compañeros se anime a que lo platiquemos en otra entrevista, lo hacemos con mucho Muy gusto. bien. Bueno, y por otro lado, Luis, fíjate que también hablando de la investigación, ¿cómo tú te interesas en hacer esto? Como dices tú, pues son bien poquitas las personas que hacen investigación en esta área.
¿Qué es tan importante, tan devastadora? Porque ahora que vimos la película, que ahorita platicamos con Fátima al respecto, te da, te pega muy duro de manera humana, personal, de cómo es devastadora esta enfermedad, hasta que desafortunadamente los individuos fallecen. Entonces, ¿tú cómo te interesas en esto y cómo llevas a tus estudiantes precisamente a que hagan investigación? ¿Como para qué? Claro. Bueno, yo justamente siguiendo en esto de la ciencia, ¿verdad? Pues cuando yo hace 10 años regresé a México, porque yo estuve estudiando en Los Ángeles, en California, en la Universidad de California, ¿Sí? y después de 10 años de estar en Estados Unidos, pues yo, en el departamento de neurología, yo regreso al Centro de Investigaciones Cerebrales, en donde me dan la oportunidad de tener un espacio y poder estudiar, ¿no? Yo, mi línea de investigación tenía que ver con cuestiones de cultivo de tejidos y moléculas en la mitocondria, que tiene que ver con otras enfermedades, pero más a nivel molecular. Y mi interés era que, pues, en Veracruz se hiciera algo de ese estilo. Desafortunadamente, con el tiempo, pues, uno se va dando cuenta y que los recursos son muy, muy limitados. Y que con el tiempo también la crisis ha sido más y más y más profunda cada vez. Cada vez más, amigo, Entonces, ciertamente. sí. Entonces, viendo esta situación, otro compañero que tenemos de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿Sí? el doctor Juan Fernández Ruiz, pues platicando con él y viendo su línea de investigación, él estaba en ese tiempo interactuando con los, y sigue estando, con los enfermos de ataxia espinocerebellosa, pero él lo que quería ver eran los efectos a nivel conductual y de memoria y aprendizaje. Okay. Entonces él me decía que pues que interactuáramos, que trabajáramos en esto, y ahí empezó mi interés, ¿no? Porque dije, bueno, ¿cómo que existe esta enfermedad, verdad? Claro. ¿De qué se trata? Y dado la limitación de los recursos para hacer otras cosas, pues entonces empecé a trabajar a interesarme más en humanos y ver qué sí podíamos hacer y qué podía también impactar en la sociedad, ¿no? Porque mucho de lo que ahora se pide por parte de las autoridades es que los estudios que hagamos tengan un impacto sobre la comunidad de una manera más directa. Yo he de decirles que sí, por supuesto, es muy importante eso, pero que también es muy importante hacer ciencia básica. Claro. Y de hacer ciencia básica es muy importante porque ¿de dónde vamos a sacar todos estos recursos de proteínas y de virus y de tratamientos moleculares si no hacemos ciencia básica? Entonces los dos van a la mano. Tan importante es hacer investigación que impacte sobre nuestra comunidad, en este caso Veracruz, por ejemplo, Claro. Así es quien tenemos este problema, pero a su vez también generar estas herramientas. Un ejemplo es esto del COVID, ¿no? Si en México pudiéramos hacer vacunas, pues no estaríamos esperando a que hagan la vacuna Alemania, Estados Unidos o Francia, ¿verdad? Y ellos, aunque ellos tienen todos los recursos para poder generar estas vacunas y aún así les está costando mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero entonces, mucho dinero. Y mucho dinero. Pero en México también se podría hacer. Claro, por supuesto. Y ahí debe de haber una participación tanto del gobierno como de la industria, si es que hay alguna, ¿verdad? Que esté interesada en hacer este tipo de cosas. Y yo diría que es una cuestión importante a nivel federal, importante de seguridad nacional, y lo estamos viendo ahora. Es de seguridad nacional. Completamente. Entonces, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Sí, amigo. No Oye, nada te más voy a se trata invitar de para que hagamos un programa de veras de esta parte. Creo que es muy importante que lo toquemos. Muy importante. Y sobre todo ahorita que para nosotros como científicos se han prendido estos focos rojos con respecto a lo que nos acaban de comunicar por parte del Sistema Nacional de Investigadores.
Sí. es importante. Bueno, como ya nos queda poquito tiempo porque quiero platicar un ratito con Fátima respecto a la película, nada más quiero preguntarle a Sergio, Sergio, ¿qué es lo que estás haciendo tú dentro de la línea de investigación del doctor Luis, de tu trabajo doctoral? Claro que sí. Pues ya como ha mencionado el doctor Luis respecto a estas características clínicas que presenta las personas con ataxia espinocerebelosa tipo 7, ¿Sí? eh, pues es una variedad de síntomas. Está siendo la que más se destaca la ataxia o la marcha atáxica, que es esta Ok. pérdida de equilibrio mientras se mantiene en una postura natural. Imaginémonos que nosotros nos mantenemos de pie durante 10 segundos y empezamos a oscilar hacia enfrente, hacia atrás o hacia los lados. Y esto sucede todo el tiempo con estas personas. Ahora, esto es estando en una posición normal, natural. Sí, Cuando nosotros empezamos a caminar, que eso se le llama estabilidad dinámica, sucede lo mismo. La persona empieza a oscilar, a zigzaguear hasta llegar a donde quiera llegar la persona. Esto claro. es de lo principal que se ve en las personas con ataxia espinocerebral. Pero también tiene otras características como pérdida de coordinación para tomar objetos, como para poder realizar ciertas Algún tareas de la vida movimiento fino, cotidiana, ¿no? sobre todo fino, pero también se nota en los movimientos gruesos, como Ok, es la marcha, que es un movimiento grueso. claro, claro. Otra de las características clínicas que también se trata de resaltar en el documental, que es eh, cuando ellos hablan, se nota como este problema de articular palabras es completamente característico de ese tipo de ataxia, Sí. pero sobre todo la pérdida visual. Esta es una característica que no se nota, que no se ve en los otros tipos de SCA. Entonces, al ver que tiene muchas características clínicas esos pacientes, Ujú, no podemos, pues, al no haber cura y ujú. no existir un tratamiento físico que los pudiera ayudar a mantenerse más tiempo sin oscilar hacia enfrente, hacia atrás, hacia Claro. los lados, Ajá. nosotros decidimos hacer un trabajo para, digamos, ayudar en mejorar la calidad de vida respecto a poder mantenerse de pie durante más tiempo y poder caminar sin tantas complicaciones. Excelente. Entonces, todo el trabajo que hacemos en el equipo del doctorado Ujú, con pacientes SCA, lo ujú. que hicimos fue diseñar eh, un dispositivo, prácticamente es un chaleco, para que nos ayude a distribuir peso en el cuerpo y poder darle mayor estabilidad a la persona cuando él se encuentra de pie o cuando se encuentra caminando. Eso es lo principal que hacemos con estas personas, mejorar la calidad de Excelente. vida en cuanto a esto. Sergio, pues te deseo mucho éxito porque la verdad es algo bien importante lo que acaba de decir el doctor Luis sobre hacer investigación de todo tipo. Fíjense que hace poco escuché una charla del doctor Antonio Lascano, un investigador nacional también muy prestigiado, y él decía precisamente esta parte, ¿no? La pregunta entre la ciencia básica, la ciencia aplicada, y él decía, bueno, es ciencia en general, nuestra tarea es tratar de responder algunas preguntas y de generar conocimiento para mejorar la calidad de lo que sea, ya sea de los seres humanos, de animales, de nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, Sergio, pues muy bonito el trabajo y pues yo lo conozco un poquito porque, bueno, pues colaboro dentro del CICE y conozco el trabajo y la seriedad con la que ustedes están haciendo las cosas. Entonces, bueno, adelante. Y bueno, pues ahora sí, pasamos con Fátima, que la tuvimos calladita un buen rato, pero Fátima, la verdad es que primeramente felicitarlos a ti y a Sergio por esta iniciativa de hacer este cortometraje. A mí me llamó mucho la atención y de ahí surgió la idea para hacer esta charla con el doctor Luis y con todos ustedes, porque la verdad es una labor que aparte de lo que decía Sergio y el doctor Luis, de la parte científica, de la investigación y esto, la parte humanística, la parte de la sociedad, yo creo que es muy importante. Yo conozco el lugar, conozco Tlaltetela, conozco a la gente, a varias personas de ahí, he ido, y la verdad es que viendo la película me vuelve a impactar mucho
este problema, ¿no? Una cosa es que lo estemos charlando aquí, que digamos, es que se mueve para adelante, para atrás y como borrachitos y no sé qué. Y otra cosa es que la gente lo vea y vea de verdad lo más terrible que puede ser. O sea, el hecho de tratar de comer, de ir al baño, de bañarte, ¿no? Entonces, todo eso lo platican en la película, bueno, en el cortometraje. Entonces, primera pregunta que me gustaría que nos dijera, ¿cómo surge para ti esta inquietud? ¿De dónde viene? Bueno, me imagino que por la relación cercana con nosotros, pero ¿cuál es realmente para ti la motivación más grande? Bueno, colaborando con Sergio, nos dimos cuenta que hacía falta algo como hacer conciencia, impactar, hacer, no tanto informar, sino hacer presente que totalmente, hacer conscientes que esta enfermedad existe y es foco rojo a nivel internacional aquí en Veracruz. Y pues está cerca, 1:30 más o menos de Jalapa, Tlaltetela. Entonces era como de, bueno, tenemos que hacer, pues las personas ya las teníamos contactadas. Entonces, lo importante del documental era que no se viera alejado, que se viera cercano. Y nos ayudó muchísimo tener esta relación y pues el estudio que lleva 4 años, pues nos hizo así más cercanos y pues se cumplió el objetivo, que era mostrar cómo es su vida, cómo son. Fíjate, Fátima, que viendo el documental y que afortunadamente, bueno, antes de esta entrevista ya lo pasamos y lo vamos a seguir pasando porque ya se quedó dentro de la programación de nuestro programa de Revista Sin Recreo. La verdad es que a mí me gustaría también que nos dijeras, por ejemplo, yo veía que hay tres personas principalmente con las cuales platicaron y todo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estas mujeres que también tienen este padecimiento? Y si tú has visto también niños o jóvenes que tienen este padecimiento. Sí, he visto y en el reportaje de justamente de RTV lo muestran, señalan a mujeres y a niños. Entonces, para la finalidad de mi cortometraje, se veía un poco complicado mostrar a niños. Entonces, claro. y las mujeres, por lo que he platicado con el doctor Luis y con Sergio, es que pues son menores. No hay tantas mujeres. Por ello, yo quería que fuera impactante y que fuera, que te fueras entrelazando con las vidas de las personas. Fui definiendo qué personajes o qué pacientes se podían, pues, darme el favor, la verdad, de poder grabarlos y poder convivir unas 9 o 8 horas más o menos de grabación que tuvimos al día. Entonces, para poder entender cómo es su día a día. Claro. Entonces, para ellos fue, pues yo quería mostrar una juventud, por así decirlo, y una adultez y la vejez. Yo quería hacer algo así. Súper bien. Oye, Fátima, déjame hacerle una preguntita aquí al doctor Luis que acabas de tocar bien importante. Luis, ¿la prevalencia de esta enfermedad cuál es entre hombres y mujeres? En realidad se pensaba que eran más en hombres, pero aparentemente no está ligada al sexo, más bien. Okay. Es la misma probabilidad que la tenga un hombre que una mujer. El fenómeno aquí es que aparentemente hay más hombres que mujeres, ¿no? Okay. Y por eso es que las vemos, pero no porque esté ligado al sexo la enfermedad, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí, es importante decir que cualquiera, hombre o mujer, lo puede tener. No discrimina eso. Claro. ¿No? Oye, y la forma como se ha posicionado, por así decirlo, vamos a decirlo entre comillas, esta enfermedad ha hecho que las edades también vayan disminuyendo. Por lo que nos dice Fátima de que, pues sí, desafortunadamente también hay niños. Sí, desafortunadamente, bueno, esto es una cuestión muy triste, ¿verdad? Porque uno de los problemas principales que tiene esta enfermedad es que como en un principio esta se presentaba en personas que tenían más de 20 años y bueno, nosotros sabemos que en nuestras comunidades pues las relaciones sexuales empiezan
más o menos a esa edad, Sí. o un poco antes incluso. Las familias son grandes. También, pues, esto, y sin saber que uno está enfermo, uno en realidad no sabe, ¿no? Claro. Ni tampoco uno puede ir al médico y decirle, tienes ataxia, o irse a hacer una prueba sencilla al laboratorio y decir, tú tienes ataxia. Desafortunadamente, esta enfermedad yo siempre digo que son de las más feas porque son enfermedades de ricos, ¿no? Y de ricos porque uno necesita mucho dinero para hacerse un examen de Genético, por ejemplo. resonancia magnética, genético, electrofisiológico. Son muchos especialistas en los que se requieren para tener un diagnóstico. Es una enfermedad que desafortunadamente requiere de muchos recursos Claro. monetarios para que uno pueda ser diagnosticado de una manera adecuada. Ay, sí, qué triste. Y es muy triste, ¿no? Porque, pues, no, es preocupante, ¿no? Claro. No, y Y ¿sabes eso hace qué? que la gente transfiera sus genes hacia la siguiente generación. Y los niños, si uno ya tiene, vamos a decir, la tuvo a los 20 años, Ujú. y yo se la transfiero a mis hijos, a mi hijo o a mi hija, ¿qué es Sí. lo que va a pasar? Que va a aparecer más rápidamente. Hay un efecto de ganancia de la enfermedad. Sí. Entonces hay estas mutaciones a veces se duplican o triplican y pueden pasar dos cosas. Uno, que se aborte, porque hay muchos abortos por esta situación. Nadie ha estudiado eso Ujú. con suficiente profundidad, pero seguramente no pueden sobrevivir los embriones y se abortan. O la otra situación es que nazcan los niños, pero estos niños van a presentar a edades tempranas, a los 6, 7, 8 años, ya la enfermedad muy avanzada, ¿no? Qué Entonces, barbaridad. es muy desafortunado que aquí lo que se les pide a las familias, ¿verdad? Que saben que en su familia, pues, han tenido este problema, porque desafortunadamente, pues, es de todas las familias, ¿verdad? Ujú. El abuelito, el tío, la prima, todos ellos, alguno puede tener esta enfermedad. Y si la tiene, uno tendría que pensar que potencialmente también puede ser uno el portador de ella, ¿no? Así es. Potencialmente. Desafortunadamente se requieren pruebas genéticas para probarlo, ¿no? Así es. Pero uno podría pensarlo. Si su papá, el papá de uno o la mamá de uno tiene la enfermedad, Es muy alta la probable probabilidad. es que uno la pueda tener. Uno Claro. tiene el 50% de probabilidad de tener, tener. pero eso es muy alto. Sí, eso es Pues, muy, muy alto. Mira, la verdad es que este mensaje está enviado, qué bueno que lo comentas. Y este cortometraje, Fátima, la verdad es que ayuda muchísimo para esta concientización de la gente. Una, porque lo que bien decía el doctor hace rato, tratar de entender, ¿no? Y no discriminar a la gente en este sentido. Y pues ya para cerrar el programa, porque ya nos ganó el tiempo, sería preguntarte la condición social o socioeconómica que tú ves en esta zona, ¿cómo es, Fátima? Digo, es muy evidente en tu cortometraje las condiciones en las que vive, pero tú cómo ves en general al pueblo, a la gente que está ahí viviendo. Pues en cuestión económica, pues el cortometraje lo dice. Son que quienes se dedican al cultivo, el cultivo de limones. Entonces, ellos viven prácticamente del campo y de trabajos que vayan surgiendo en la misma ciudad, pues pueblito. Uh-huh. La comunidad, pues los servicios son escasos. Claramente se pueden observar cómo viven pues dos personas, sobre todo en el cortometraje, se pueden observar cómo es su vivienda y cómo afecta, pues, por así decirlo, que no pueden hacer gran cosa, no pueden tener gran cosa, porque tienen que depender pues, de sus mismos familiares o de las personas que los cuidan. Así es. Se puede ver que, pues, les hace falta, pues, en su vivienda, una vivienda digna, sinceramente.
Así es. Y este cortometraje tuyo, Fátima, lo que nos indica precisamente es esta falta de apoyo que hay hacia esta comunidad. Y esta falta de recursos humanos, psicológicos, económicos, en todo sentido, ¿no? Y la verdad es que es una comunidad que necesita muchísima, muchísima ayuda. Y tu cortometraje precisamente abre los ojos y pone en perspectiva a la gente de cómo podríamos nosotros involucrarnos para ayudar, pero sobre todo que el gobierno esté pendiente de esta comunidad y de esta problemática que es tan evidente. Bueno, pues no me queda más que felicitarlos a todos, agradecerles mucho el hecho de que hayan aceptado la invitación. Yo voy a esperar, creo que van a haber muchas preguntas porque como les decía, este programa es grabado, entonces conforme la gente lo va viendo, pues va haciendo preguntas, se las voy a hacer llegar a todos, pero por ahora creo que con esto la gente va a quedar con una idea más clara de lo que se está viviendo. Felicidades, Fátima, por tu Muchas gracias. Y porque el Ágora de la ciudad escogió este cortometraje para pasarlo en un programa que tiene muy bonito, que es Quédate en casa e infórmate, ¿no? A través de todos estos documentales. Entonces, muchas felicidades, Fátima. Muchas gracias. Y por cierto, también se estrenó el 12 de mayo en la plataforma Filmin Latino. Ok, otra vez, a ver, repítela. La plataforma Filmin Latino. Filmin Latino, para que ustedes también lo vean. Y también estamos pasándola a través de Revista Sin Recreo, amigos, para que no se la pierdan. Bueno, doctor Luis Beltrán Parrazal, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, muchísimas gracias a ti, Rebe. Nos encanta tu programa. Nos encanta que haya tanta diversidad, ¿no? De temas y que la gente esté interesada, ¿no? Así es. Que entienda cuál es la problemática de esto y de muchas cosas. Claro. No hay nada mejor que enterarse, que educarse y conforme más sabemos, pues vamos a tener menos miedo de lo que sea. Y Así tu programa, eso es un ejemplo de los buenos programas que debemos de Gracias, amigo. Pues siempre lo he dicho, amigo, es nuestra obligación como gente que estamos en esto, en la ciencia, pues comunicar el quehacer que nosotros tenemos y decirle a la gente por dónde va su dinero también en esto de la investigación. Muchas gracias, amigo. Sergio, muchísimas gracias también. Te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros. Mucho éxito. Ya estás así para el doctorado. Así es que échale muchas ganas. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Gracias, amigos. Bueno, amigos, pues me despido. Muchísimas gracias. Sí, los espero el próximo miércoles en la repetición del programa. Y la verdad es que agradezco a todo el equipo de Revistas Sin Recreo por permitirnos pasar este programa desde la seguridad de nuestra casa. Gracias y nos vemos pronto. Y recuerden que la ciencia es para todos. Muchísimas gracias, amigos. Gracias, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Para dar continuidad a las campañas #Quédate en casa, #Susana Distancia y de medidas de salubridad para la prevención del COVID-19, Funcionariado Municipal acordó con representantes sindicales de la Subdirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos, tianguistas y dueños de pescaderías establecer diversas acciones para inhibir la propagación del virus. El personal encargado de la recolección de desechos continuará trabajando con las medidas de protección adecuadas y bajo los lineamientos establecidos por el gobierno federal para cada fase de la pandemia. Los comerciantes deberán vender exclusivamente alimentos y artículos de primera necesidad, y en las pescaderías se promoverán la venta a domicilio a través de la plataforma digital https://consumelonuestro.org.mx. Tomando la sana distancia, Florece